Bueno, en la clase cuando estaba hablando con Lina, que es la persona que me contactó para invitarme, nos propusimos, digamos, hablar acerca de 3 temas, ¿ya? Ella me decía que iba a titular la masterclass y me pareció bien. Decía que era un cruce entre observación documental, construcción de identidad y nuevas plataformas, ¿ya? Me parecía que era un nombre bastante grande, pomposo, como decía, tal como la palabra masterclass, pero que reúne 3 campos que a mí me parecen bien interesantes. Sobre todo porque yo soy una persona bien crítica respecto al concepto de nuevas plataformas, en la medida que se ocupa solamente como una palabra que remite a lo tecnológico, que remite a una técnica específica, y no cuando está conectado a procesos que son más profundos que ellos y que implican reflexiones más profundas que ellos, políticos, antropológicos, y por eso la palabra identidad funciona como la base, ¿ya? ¿Qué es la identidad? Una palabra que también es bastante amplia y que en mi caso al menos ha sido como un área de estudio súper importante, entender qué es la identidad tanto de un país, ¿ya? La identidad de la persona, o sea, cómo aproximarse a ese concepto. Y lo voy a ocupar como el concepto para inaugurar un poco las reflexiones. Como les digo, mi idea es adentrarme por ahí. Nos vamos a acotar, quizás va a ser un poco, no sé, abstracto en el inicio, pero me parece que entrar de lleno en lo audiovisual quizás va a quedar un poco vacío, y creo que sería bueno reflexionar. Y los invito a ustedes también a comentar el asunto, porque como les digo son reflexiones personales y sería genial poder compartir con ustedes también la aproximación. Bueno, como primera instancia creo que la pregunta sobre la identidad, tratando de abordarla y acercarse a ella, es una pregunta completamente ontológica, una pregunta acerca de el qué es de las cosas, ¿cierto? El ser de las cosas. En el fondo preguntarnos como qué es ese país o qué es la persona, ¿cierto? O qué es la historia, es decir, preguntarse por qué aquello que define aquello que es nombrado o convocado. Por lo tanto, en el fondo la identidad también es una pregunta sobre el sentido, ¿ya? Yo me atrevería a decir que no es una pregunta, al menos para mí, acerca del sentido sobre cuál es esa identidad. Por ejemplo, pienso en Chile. Me preguntan muchas veces, digamos, cuál es la identidad de la realidad chilena, qué es lo que hace que Chile sea lo que es Chile y cuál es esa idiosincrasia. Pero la pregunta, por lo general, más que preguntarse por cuál es esa identidad, me interesa mucho más preguntarse cómo se construye esa identidad. Es decir, preguntarse por el proceso que está ahí. ¿Cómo se construye sentido? No solamente cómo se investiga el sentido que ya está dado. Y esa pregunta acerca de los mecanismos a los cuales construimos sentido, me parece que es una reflexión que, valga la redundancia, hace mucho sentido en los procesos que son educativos y formativos audiovisualmente. Por lo general, no sé si les pasa a ustedes, pero en la escuela lo que más se habla muchas veces, más que de los resultados finales o del qué de la cosa, es acerca de los mecanismos a los cuales llegamos a eso, ¿no es cierto? Y a mí me parece que una pregunta que no es menor, porque no es una pregunta solamente formalista, la pregunta acerca de los mecanismos con los cuales construimos sentido no es solamente una pregunta para mí como un capricho de realizador, sino que en el fondo es la pregunta en el sentido profundo, digamos, de cómo se construye sentido y qué sentido tiene que se construye sentido, por qué lo necesitamos como especie, como humanidad. Por lo tanto, me gustaría entrar un poco en la idea de la construcción de sentido. O sea, cómo construimos sentido nosotros que somos constructores de relatos, somos constructores de obra. Como primero diría, al menos para mí, y lo pongo en duda y no me pueden cuestionar, para mí todo es construcción. En el sentido, todo es parte de un proceso de construcción ficticia. De hecho, me atrevería a afirmar, al menos para mí, la manera que me aproximo a los proyectos es que todo es ficción. ¿Bien? Todo es ficción en la medida que es una construcción de sentido. Y como es una construcción de sentido, es un proceso de selección, es un proceso de toma de punto de vista, son decisiones que se tienen que tomar para conformar, a partir de los fragmentos de la realidad, una nueva realidad que tiene una identidad propia, una realidad que quiere ser comunicada y por lo tanto es parte de un proceso de construcción, ¿ya? Por eso siempre que mi primera película que sin querer queriendo, como diría el Chavo, la catalogaban como una ficción documental o documental ficción porque mezclaba todo, y para mí era una pregunta que no tenía demasiado sentido porque para mí un documental es tan ficticio, digamos, como una ficción, como se entiende. Sobre todo porque es un proceso de escritura, es un proceso de selección que a partir de caminos a veces distintos y a veces muy parecidos, finalmente, ontológicamente respecto a qué es el documental y qué es la ficción,
para mí es un poco ilógico tratar de marcar diferencias más allá de aspectos formales y por lo tanto me atrevo a decir que todo es ficción. Ahora, más allá del lenguaje visual, me debería llevarlo a un terreno más vital, más antropológico respecto a por qué la vida en sí misma también podríamos llamarla como un proceso de ficción. Y cuando trato de pensar eso y de pensar en esa construcción, la primera imagen que siempre se me viene, o la primera reflexión que se me viene es la reflexión que decía Heráclito, ¿no es cierto?, cuando hablaba acerca del río y la imposibilidad de uno de poder bañarse 2 veces en ese mismo río. Heráclito afirmando como que todo es movimiento, que todo es parte de un devenir, que todo es parte de un caos, que todo es parte de un, como decía, de algo, todo que fluye y el caótico. O sea que en el fondo la vida funciona en base a un constante movimiento en el cual nosotros, en cada vez que pisamos en la vida, cuando estamos constantemente pisando, es imposible poder estar 2 veces en el mismo lugar, poder sentir que nosotros somos los mismos 2 veces, ¿no es cierto? Porque cambiamos, porque sentimos distinto, porque pensamos distinto, y por lo tanto afirmar el movimiento es algo que a mí me hace mucho sentido, porque es lo que uno ve que nada está quieto, todo se está moviendo constantemente, y por lo tanto ese vértigo de pensar de que la vida es movimiento, quizá una primera instancia de pensar por qué los hombres necesitamos construir sobre ese movimiento. O sea, la historia de Cristo no es un statement, no es un decálogo, la historia de Cristo es una historia. Es un relato. Y el por qué existe, en el fondo, uno podría pensar que es un relato narrativo exitoso. ¿Cierto? De hecho, cuando uno se mete en la historia en ese momento de la historia, habían hartos Cristos que estaban cumpliendo funciones más o menos similares. Pero por alguna razón, la historia de Cristo como historia era mejor historia. O sea, funcionaba mejor. Y funciona mejor no solamente porque puede entretener o no, sino porque está otorgando un sentido a una comunidad específica que lo toma, que lo construye, que es funcional, y la medida que es funcional, en el fondo se empieza a reproducir en la historia. Y ahora es más radical aún, porque no solamente somos partícipes de un hecho narrativo exitoso que pueda ser o no empático porque nos representa, ¿no?, sino que tiene injerencia en la manera en que nosotros vivimos, tiene injerencia en la ética en la cual los hombres actúan. O sea, si no existiera quizás la historia de Cristo como hecho narrativo, no existiría la culpa como elemento central en el accionar de gran parte de las personas que nos rodean. Y de hecho por eso, bueno, Nietzsche le otorga un carácter de culpable, ¿no? Tanto a Cristo como relato, porque en el fondo, ¿qué es lo que dice el cristianismo así en parte, o sea, de manera bien gruesa, pero habla respecto a la culpa, ¿cierto?, al morir por los pecados de la humanidad, etc. Y también es una negación de la vida, de esta vida en particular, ¿cierto?, entendiendo de que hay una vida que es más importante que esta, o hay una vida que va a trascender. Por lo tanto, lo que nosotros hablamos acá, en el fondo tiene sentido solamente en relación a una vida que todavía no pertenecemos. Por lo tanto, es una negación de la vida. Y Nietzsche, entendiendo que uno es alguien que está pensando en un carácter vitalista, es decir, pensar en ese movimiento de la vida como algo que tiene que ser abordado, que el arte tiene que hacerse cargo, de que el hombre tiene que conectarse con esa energía dionisiaca, ¿no es cierto?, como de entregarse, de confundirse en ella. Lo que hace el cristianismo es eliminarlo. Y no solamente se lo dedica a Cristo, sino también a Sócrates, ¿no es cierto?, en medida de que elimina esa posibilidad de poder vivir la vida de esa manera, y le otorga a Sócrates en un momento que la verdad, que entender la verdad a partir de un mecanismo determinado, en el fondo es lo que tiene que guiar, y todo el resto en el fondo es un poco sobra, ¿sí? Y por lo tanto es una negación de la vida. Pero bueno, lo interesante es que ese mito, que para mí al menos, cuyo sentido es la cohesión social, ¿sí?, un mito es cohesión, la función que tiene es generar la cohesión social. Ahora la pregunta es, ¿un mito es solamente aquello que radica de manera arcaica en el tiempo? O sea, ¿es algo que es pasivo? ¿Es algo que simplemente está en el origen y que de cierta manera por un acto nostálgico vamos a ir? ¿O algo que constantemente afecta a nuestro presente? ¿Sí? Y al menos como yo lo entiendo, un mito es algo que no es un mito arcaico, sino que es algo que está siendo revivido. ¿A partir de qué? Del rito. ¿Sí? ¿Qué es un rito? Un rito es la actualización de un mito. ¿Sí? Es como jugar al teléfono. ¿Sí? Es como si existiera un relato, ese relato pasa de boca en boca, y la manera en que volvemos a ser vivos ese mito es a partir de los mitos.
en el caso de religioso, ya sea de una misa, que en el fondo es, de hecho la otra vez veía, en Chile se hace, no sé si acá, pero esos vía crucis que son encarnados, porque hay gente que lo hace, que carga la cruz de Cristo. Y si uno lo mira un poco de su terreno más escéptico, frívolo, de realizador, uno mira y dice, es increíble, porque en el fondo están encarnando un relato determinado, ¿cierto? Están viviendo un relato determinado y está siendo parte de un espectáculo. Es una obra. Es una obra. Es una obra. Pero y eso tiene sentido en la medida de que hace que se actualice el relato, que el relato se mantenga vivo y por lo tanto ese sentido y esa cohesión social que se está buscando se mantenga presente. Entonces, es algo que es bastante claro. De hecho, tú decías, es una obra. Y claro que es una obra. O sea, de hecho, el origen del teatro griego nace de los ritos dionisiacos, o sea, nace de los ritos a Dionisio en un momento de la historia determinado que fue evolucionando hacia el espectáculo. Por lo tanto, la responsabilidad de un realizador que presenta una obra en un festival como este, o que presenta una obra de teatro o cualquier tipo de espectáculo que tenga una narrativa determinada, en el fondo, independiente sea consciente o no, lo que está haciendo es actualizando, en este caso, un relato de sentido específico a esa persona. Entonces, con esa relación entre mito y rito, lo que podemos decir es que esta idea de construcción de relatos como dador de sentido de la vida es algo que es propio de la existencia de manera sustancial, digamos, al hombre, y no como parte específica de un momento de la historia. ¿Ya? Ahora yo llevo la pregunta hacia por qué tiene sentido hacer esta reflexión hoy en día. O sea, trato de llevarlo ahora al terreno actual. ¿Cuál es la vida de los relatos en el mundo contemporáneo, en base a la realidad que nos rodea en este momento de la historia? Siento yo que percibo que hay un momento al menos de vértigo respecto a cómo se construyen los relatos y qué injerencia tiene la comunidad en cómo se construyen. O sea, cuando se dice hablar de que se ha escuchado de la caída de los metarrelatos, se escucha hablar de la caída de los metarrelatos, refiriéndose a esos metarrelatos, en este caso políticos, que marcaron el siglo XX y que le dan un relato y un sentido a cada una de las acciones del hombre que participa en la Guerra Fría, como el choque entre dos relatos totalizantes específicos que uniformaban, digamos, momentos de la historia. Y se habla que a partir de los 90 existiera una especie de caída de esos relatos. Es decir, que la gente que era partícipe de esos relatos dejó de ser partícipe de esos relatos, o al menos dejó de ser parte explícita. Un lado, o sea, exacto. Otro lado, ¿no? No podría decir, claro, que el mito del capitalismo sigue rondando. De una manera quizá un poco más subterránea. Sí, o sea, que no la vemos como la oposición. Exacto. Como se veía hace 20 años. Ahora es una condición dada. Claro. Sí. La gente más, como al menos en Chile, la gente más de izquierda aún así son defensores del modelo. O sea, no existe esa polarización. Pero aún así uno participe casi porque no tiene nada que hacer, no porque uno se comprometa con el discurso, o sea, no es un compromiso ideológico, sino simplemente al parecer las cosas empezaron a funcionar así y uno lo que puede hacer es o atentar con él o simplemente quedarse ahí, pero me encuentra en que sea un compromiso realmente ideológico, que existe, al menos como yo lo veo en Chile. Pero lo que sí uno podría decir es que el fenómeno cuando se habla de la posmodernidad que es la condición posmoderna, que en el fondo es lo que viene al parecer después de estos grandes relatos, ¿cierto? Donde el individuo deja de ser el colectivo, deja de ser esa comunidad cohesionada, ideológicamente comprometida, sino que pasa al terreno del individuo, pasa al terreno del sujeto. Bueno, piénsalo en la política, yo lo pienso en la política siempre porque es como de la vida, del recuerdo que uno tiene de las personas que participaban en política, ¿no? Que participaban en un partido político y como el ser partícipe de un grupo cohesionado en el cual hay disciplina y hay una comunidad tan rígida en la cual la persona se hace parte y casi que se disuelve como objetivo en algo mayor. Y hoy en día uno escucha en vez de partidos políticos, al menos en Chile, que tienen un 3% de apoyo. El 3% de la población cree en los partidos políticos
que son los únicos representados en el Parlamento. Y todos se sienten parte de los movimientos sociales, o sea, el movimiento estudiantil, ¿no es cierto? El movimiento social dentro del país. Es interesante porque la diferencia entre un partido como una institución rígida y un movimiento que en el fondo es yo me muevo en torno a algo que me hace sentido y que fácilmente y de manera muy flexible puedo dejar de participar, porque nadie me amarra con sangre, sino simplemente en la medida que me convoca voy y si no me convoca no voy. Y me atrevo a pensar de que el contexto comunicacional y tecnológico en el cual estamos es un contexto donde la subjetividad juega un rol súper importante y la manera en que esa conexión de subjetividad, esa conexión de esa red de subjetividad se vuelve el elemento clave a la hora de construir esos relatos. ¿Sí? Bueno, en base a ese cuestionamiento respecto a cómo construir los relatos y todo, que es una reflexión que al menos yo tenía en la universidad, me tocó como darle harta vuelta, es como surgió mi primer proyecto como cinematográfico. ¿Ya? En la escuela, con un compañero que se llama Pablo Núñez, una vez hicimos un trabajo, y el trabajo tenía que ver con que nos molestaba que el cine en el fondo fuera un guión, fuera la construcción de un relato específico, es un relato como de sentido súper cerrado y súper armado, en el cual pasan los procesos de corrección, de selección, hasta que se transforma en un todo muy coherente, y que luego hacer una película fuera simplemente ejecutar ese guión en la realidad. Como tomar un guión cinematográfico determinado, rígido, y enfrentarlo, digamos, a una realidad determinada para, con el esfuerzo de tratar de que fuera lo más parecido posible de aquello que había sido escrito. Nos parecía que podría ser interesante el asumir el proceso de construcción como parte de la obra, es decir, aventurarse a la deriva, digamos, de componer un relato. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando uno abre eso y en el fondo crea en la deriva? Eso yo creo que es una palabra clave, crear en la deriva. Crear desde la deriva y crear desde ese movimiento, el movimiento de ese río, el movimiento de esa vida que se mueve, y no tratar de imponerle a la vida un relato determinado, sino tratar de sumergirse, digamos, en el proceso creativo de una película en la cual ese vértigo estuviera puesto, la película estuviera empapado al menos en el proceso de hacer. Y ese proyecto, que era un proyecto teórico, hecho con un ramo teórico, en un momento determinado empezó a tomar forma. ¿Ya? Empezó a tomar forma. En Chile existe un teatro que se llama Las Targas 90, un teatro pequeñito, y que abrieron un fondo, ¿ya? Un fondo de... no, de hecho no era un fondo de dinero, era un fondo de equipo. ¿Ya? Un fondo de equipo que te prestaban, no sé, una cámara digital con un par de focos y no sé qué más, a cambio, digamos, de proponer una idea que fuera como radical en la manera de hacerse y que fuera una investigación acerca de cómo se construye el lenguaje cinematográfico o al menos ponerse en el límite de lo que es el lenguaje cinematográfico. Y nos pareció que era interesante poder tratar de experimentar en base a un sistema como el que habíamos planteado con esta película que era, o sea, con este fondo que era algo pequeño, que estaba en cámara y por lo tanto era ideal, digamos, para aventurarse a hacer algo. Esto todavía estando en la universidad, preparando un título que era un cortometraje, el trabajo final de actor. Y por lo tanto dijimos, ok, démosle consistencia a esa idea. Inventemos un relato en el cual nos permita a nosotros como creadores, de manera bastante aventurada, entregarnos a la construcción de ese relato como una creación abierta, como un relato abierto. Y así surgió la idea de hacer Manuel de Rivera. ¿Ya? Manuel de Rivera. Manuel de Rivera, y se lo voy a contar, les voy a mostrar al menos el trailer de la película, que van a mostrar el miércoles acá en el festival. En el fondo, es un proyecto que nacía de 5 líneas escritas como premisa y un método determinado que iba a permitir que con esas 5 líneas que íbamos a tener el primer día de rodaje íbamos a poder armar la película en 21 días que íbamos a tener entregándole, digamos, a la realidad que rodea. La película se trata de un hombre que es Manuel, que hereda una isla en el sur de Chile, en un archipiélago que se llama Calbuco, archipiélago Calbuco. Un archipiélago así bien intenso, un espacio bastante, bueno, como un archipiélago, una isla, valga la redundancia, aisladísima, ¿ya?
de gente que vive en islas que muchas veces nunca ha salido de ese lugar. Y también como un lugar que es bastante contrario, no sé si han escuchado de Chiloé, Chiloé, que es como una isla que queda en Chile, pero es como un lugar así turístico, donde está como la gente tejiendo. Es como esos lugares donde el país trata de imponer una imagen respecto a lo que es su lugar, ¿no es cierto? En este caso como un lugar sureño, bonito, de la casa de madera, y la señora que teje con colores, etc. Bueno, Calbuco en el fondo es como la contracara, es como el patio trasero de eso, en un lugar que tiene condiciones climáticas parecidas, pero que está desprovisto de esa imagen autoimpuesta de país. Entonces nos parecía súper interesante, ¿qué cosa? Agarrar este espacio e inventar un relato que nos permitiera investigar este espacio, investigar la identidad de este territorio, investigar la identidad de las islas que componen esta Chile y entender al menos cuál era esa realidad y cómo esa realidad podía ser mostrada. Entonces lo que hicimos fue crear la historia de Manuel, que era un hombre de unos 50 y algo años, que heredaba una isla en este archipiélago, y él partía sin nada que perder, es un hombre sin familia, sin trabajo estable, sin dinero, simplemente a habitar esta isla, a habitar este territorio. Y su único objetivo en ese lugar es poder fundar un espacio, fundar una comunidad. Y para tanto, la película se trata de cómo este personaje va viajando por las distintas islas, tratando de convencer a los habitantes de ella de que le compren tierra y así poder armar un lugar que nunca tenía. Porque no es ser dueño de algo, siendo un hombre que nunca ha sido dueño de nada. ¿Ya? Y eso en el fondo era la sinopsis de la película. Ese era como el punto de arranque de la película. Y lo que queríamos hacer era tomar un método muy determinado, que era llevar a esta isla un guionista, llevar a esta isla a un director, llevar a esta isla a un montajista y llevar a esta isla a un equipo de rodaje de unas 12-13 personas, un fotógrafo, funcionista y un equipo más o menos acotado pero funcional con rodaje, y hacer un método en el cual el guionista escribía un día y al otro día se grababa lo que el guionista escribía. Se volvía con el material, se volvía a ver el material y volvíamos a escribir, y así volvíamos a grabar y volvíamos a montar, y todos los días en el fondo era un proceso de ensayo y error, y sobre todo de investigación del lugar, y después vuelta a escribir un proceso de ficción sobre lo que esa realidad lo iba a entregar. Entonces, en el fondo esta pequeña industria, este pequeño espacio, se tenía que convertir de cierta manera en un relato, ¿cierto? Pero un relato que a medida que lo íbamos haciendo se iba desplegando, es decir, entregaba un poco al devenir, entregaba un poco a la investigación real de lo que esos territorios podían entregar. No. ¿Eso es un terreno? No, nada. Gente mal educada, yo no lo meto, mira. ¿Quiere quedarse con ella? Pero para qué. Oiga, ¿Qué quiero más? ¿por qué se viene para acá? Es lo que tengo. Cada uno que venga, ¿no? Es el trailer de la película. Pero bueno, esta como experiencia cinematográfica, en el fondo me hizo darme cuenta tanto de sus virtudes como de errores, de algo que era como súper clave. De hecho, para conectarlo con el proyecto que hicimos, cuando terminamos la película la terminamos igual de montar y afinar como en otro proceso que lo hicimos en la playa. Nos fuimos a la playa como a terminar de afinar un poco el montaje que ya habíamos hecho en la isla. Y justamente en una de esas conversaciones, en una playa que se llama Isla Negra,
junto con el equipo, que era el guionista y montajista que seguían ahí como parte del grupo, nos poníamos como a preguntar respecto a que esa pregunta sobre los territorios, en el caso de nuestra película, lo que hicimos fue tratar de ir, ¿no es cierto?, de abrir un espacio, hacer un relato abierto, reflexionar sobre un territorio y un mapa, ¿no es cierto?, un mapa que era este archipiélago, ir a abrirlo para tratar de entenderlo, pero finalmente fuimos nosotros los que cerramos ese relato. O sea, en el fondo teníamos toda una reflexión respecto a cómo volver los relatos abiertos como una manera de entregar esas heridas, pero finalmente todo ese proceso tuvo que cuajar en una obra cerrada de 90 minutos que tenía un sentido, que tuvimos que moldear y tuvimos que amarrar, y por lo tanto había algo que nos hacía ruido de eso. Y la película ya tenía eso y el modelo de producción cinematográfico obliga a eso. Y esto es importante y se conecta después con lo que vamos a hablar más plataforma. La plataforma cinematográfica como exhibición obliga a la creación de un relato unitario, de sentido, único, ¿no es cierto? Y la persona que lo mira te va a juzgar, mira, encuentro que al final le falta, o sea, como que siento que no se relaciona con lo de... O sea, aunque uno no quiera cargar el sentido, la persona que lo mira siempre lo carga con sentido y siempre lo trata de empaquetar, pero nos habíamos dado cuenta que habíamos sido nosotros los que también habíamos sido cómplices de eso. Entonces, ese relato abierto, que fue abierto como proceso creativo, a la hora de ver la película, en el fondo uno sentía que era una obra unitaria como otra, ¿no? Y eso en el fondo nos dejaba inevitablemente una sensación, no de frustración, pero al menos de que se podía llegar más lejos. Y cuando estábamos en esa mesa nos decíamos, es que quizás para llegarlo más lejos, digamos, la idea de armar un relato abierto, no estamos hablando de plataforma. Porque el cine obliga a el relato abierto. Pero hay otra plataforma que no lo obliga. Y que sí hace partícipe al otro, no solamente porque el proceso de construcción de la película es así, sino porque el resultado mismo es parte de esa apertura. Y de esa manera optamos, digamos, por desarrollar un proyecto que se llama Mapa Fílmico de un País. En el fondo era volver a la idea del territorio, volver a la idea del mapa, pero ahora hacer un proyecto que radicalmente fue un proyecto abierto para cuestionar la identidad del país. Por lo tanto, la idea de hacer una plataforma y de llevar esa plataforma a la web e instalarla ahí, y sobre todo de usar la palabra participación como la gran clave, en el fondo se transformó en la bandera de lucha de lo que queríamos con ese mismo grupo de gente armar. Y en esa búsqueda lo que hicimos fue crear MAFI. Y MAFI básicamente es un proyecto de carácter documental. ¿Ya? Es un proyecto de carácter documental. No sé cómo hacer ingresar a esta pantalla que se vea del todo bien. Arriba la flecha. En la esquina derecha hay una flecha, hay dos flechas. Esto aparenta mucho ruido. Maestro. ¿Gracias por acá? Mire. ¿No te da el aire? Es que no creo que no está. Entonces lo que hicimos fue crear un mapa abierto. Y dijimos, vamos a crear un mapa abierto. Y este mapa se va a componer de la siguiente manera. Vamos a llamar a realizadores de todo el país a que participen en un proceso colaborativo de observación documental. Vamos a observar el país, pero no desde el discurso de una persona, sino desde el discurso de múltiples personas. ¿Ya? Y vamos a adoptar un formato común de observación, para que haya identidad formal. Vamos a optar un formato común de observación y vamos a agrupar todas estas piezas en una plataforma web en la cual los espectadores en el fondo pueden recorrer, pueden en el fondo ir determinando la ruta que quieren seguir por este mapa a partir de las piezas que lo van componiendo. Me gustaría mostrarles una de las... Voy a mostrar otra, ¿Ah? A ver si puedo. Yo vi una de unos tipos que tiraban a otro por una montaña, como en un carrito de madera, pues. ¿Cómo? De un ritual. Estaban como con taparrabos y... Sí, el de... ¿Cuál es? El de Rapanui. Pero mira, déjenme mostrarle este particular. Esta es una marcha, nuevamente, una marcha de estudiantes, ya, en Chile. Esto me tocó grabarlo a mí. Se lo voy a mostrar por formato. Mañana vamos a ingresar de lleno en esto, le quiero contar la experiencia completa de esto, que ha sido un año así increíble para el proyecto. O sea, yo ni mismo lo entiendo demasiado.
Ok. La marcha de los perros. La marcha de los perros. Entonces, lo que hicimos, como les decía, fue adoptar un formato determinado de observación. Dijimos, vamos a trabajar, o sea, vamos a remontarnos a los orígenes del cine. ¿Ya? El audiovisual ha pasado por todos lados, en el fondo vivimos un momento en que el lenguaje ya se ha llevado a lo más extremo del formalismo y la pirotecnia, y que el sonido y el montaje, el jump cut y todo lo que uno quiere pensarlo en esta corta historia del cine. Por lo tanto, ¿por qué si nos vamos a instalar en la plataforma como más contemporánea que la plataforma web? Hagámoslo volviendo al cine arcaico y a su sentido de observación más austero, ¿no? Que es un encuadre fijo, de duración breve, sin sonido, o sea, con sonido directo, sin ningún artilugio más allá de la composición, del valor de lo capturado, y de los valores, digamos, estéticos que con esos pocos recursos uno puede poner a disposición del plano. Y vamos a invitar a gente, vamos a hacer una comunidad realizadora y vamos a observar la realidad nacional. Digamos, toda la semana vamos a ir observando y vamos a ir subiendo parte de estas cápsulas y poner la discusión de acá. De tal manera de que, y aquí voy a la reflexión, ¿cierto? Que este proyecto que tiene como en su espíritu el reflexionar sobre la identidad nacional, reflexionar sobre la imagen país, reflexionar sobre el relato país, en el fondo no esté hecho de tal manera de tratar de imponer una concepción de país, sino a partir de los fragmentos, permitir que el espectador pueda capturarlo, tomarlo, sacarlo e interpretar la realidad como interpretar esa realidad en particular, esa cápsula de realidad, como el personaje desee o como a él interprete. De hecho, les mostré la marcha de los perros porque después de mostrar ese plano, que fue obviamente de los primeros que grabamos, inmediatamente se subió en la web, tuvo, no sé, 50.000 visitas, fue una cuestión así impactante, salió en los diarios, en la portada como de la farándula, como que se creó una cuestión muy impactante. Entonces, era muy interesante ver cómo distintos sectores de la sociedad se iban apropiando de los fragmentos de distintas maneras. Entonces, ese mismo plano apareció en un diario que decía, ¿no es cierto?, hombre es casi devorado, en un diario sensacionalista. Hombre es casi devorado en plena Alameda. Entonces, muy de cerca. Después uno se metía a los foros que lo tomaban de la gente como de los animales, y decían, esta es la manera que le damos trato a los animales en el país, teniéndolos abandonados. Otros lo tomaban desde el punto de vista de que era interesante cómo los estudiantes que están alegando, gritando contra los carabineros que los reprimían, al mismo tiempo le estaban sacando la cresta a los perros en la calle. Entonces se producía como una situación de control espejo del asunto. ¿Y por qué tanto perro? ¿Por qué tanto ¿Por qué tanta cantidad inusitada de perros? Alcalde, pero en ese sector en particular se produce, o sea, igual hay mucho perro en Santiago, hay mucho perro en Santiago, pero es interesante que durante las marchas, que el año pasado, en el 2011, donde fue como el clamor de las marchas, que hubo más de, no sé, de 12 marchas gigantescas, los perros igual tenían una voz súper interesante, porque igual los perros se agitan. O sea, estos perros por lo general están aislados, pero cuando se produce esto, los perros se vuelven locos, imagínate, porque toma su espacio, la gente gritando, bocina y todo, los perros se vuelven locos y se produce algo, y la gente como más cercana al movimiento, en el fondo lo veía como hasta los perros están en la calle y todo. Entonces era muy interesante ver cómo un fragmento de realidad tan preciso, que solamente trataba de capturar un momento irrepetible y comunicarlo, se transformaba, digamos, en una posibilidad de poder leer una realidad y abrir eso a la participación de quien quiera apropiárselo. Y eso era fascinante, digamos, porque era una energía que por mucho que uno hubiera hecho la película, lo hubiera hecho, jamás uno le iba a generar, sino era formando ese tipo de interacción y de comunidad que lentamente el proyecto fue generando. El ponerle nombre no daña la subjetividad del ¿Poner nombre al plano? Sí, el ponerle nombre a la secuencia no daña la subjetividad del que lo ve.
O sea, de hecho, los primeros nombres del proyecto, igual, bueno, mañana les voy a profundizar más para que lo veamos en profundidad, pero lo que eran, los primeros nombres del proyecto se llamaban todos como hombre caminando por una... O sea, todos eran como los planos Lumière, ¿no es cierto? Como el tren que llega a la estación, en el fondo el hombre caminando por una marcha en el centro. Entonces todo era súper objetivo, más que objetivo, como tratando de ser muy distante. Después nos dimos cuenta que igual el proyecto, o sea, por mucho que fuera abierto, igual hay una mirada, de hecho hoy en día en Chile como que igual se habla de los planos MAFI y de la mirada MAFI de la realidad, que es una mirada un poco analítica, como con cierta distancia, no sé si con ironía, pero igual con cierta mirada crítica, ya sea desde el humor o desde el dramatismo, y que eso en el fondo permitiera también la identidad del proyecto. Y aquí ya va la reflexión respecto a las plataformas y cómo estos proyectos se posicionan, porque uno, la participación por la participación es lo mismo que decir la tecnología por la tecnología, la técnica por la técnica, la interacción por la interacción. Es decir, como que si no está alojado igual dentro de un sentido y o más que un sentido, de una cierta propuesta, para mí es vacío. O sea, yo creo que no hay que confundir la participación como con la falta de propuesta, ¿no es cierto? Porque uno podría hacer un proyecto que fuera pura participación y pura inclusión, y en el fondo el proyecto no termina diciendo nada, porque en el fondo cuando uno escucha todo quizás no termina diciendo nada. Y yo creo que es una sana comunión entre el abrir las puertas para la reflexión, pero también tener una identidad clara respecto a cómo el proyecto se posiciona. Y creo que eso ha sido, por eso por ejemplo nosotros determinamos una identidad formal súper específica, porque era una forma de decir, el proyecto mira de esta manera, y no una mirada formal, sino igual hay una decisión ética de decir esta cámara está puesta de esta manera y que guarda cierta distancia, y eso es parte de una decisión también ética, pero que tiene suficiente espacio para que tanto el espectador como el realizador que hace el plano, aunque asumiendo un poco la identidad del proyecto, pueda, digamos, dar espacio a lo otro. Yo creo que los proyectos se juegan en eso, en ese diálogo entre interacción y el contenido que el proyecto propone, entre propuesta y participación. Y nuevamente, llegando al terreno político, que insisto que es una parte clave, es un poco parecido. O sea, un partido o un movimiento que lo único que hace es como someter a todas las votaciones de todo, sin lineamiento, al menos un mínimo lineamiento, en el fondo puede terminar también siendo un mecanismo simplemente electoral o de participación, pero que no tiene ningún tipo de identidad política. Entonces, siento yo que son parte de un diálogo que tiene que darse para generar eso.